Buenos días y bienvenidos al quinto webinario del ciclo de 8 sesiones informativas online en materia de innovación, cómo emprender el ciclo de la innovación en las empresas desde una perspectiva empresarial, organizado por Andalucía Trade como parte de la Enterprise Europe Network. De las manos de expertos ponentes de la empresa Playatech, a lo largo de este ciclo intentaremos poner en valor la importancia de que las organizaciones interioricemos la necesidad de contar con una cultura de innovación alineada con los objetivos empresariales para poder impulsar la capacidad de transformación y competitividad en un mercado global donde es necesario diferenciarse para lograr ventajas competitivas. Para lograr este fin es necesario asumir que la innovación no es un medio, sino es un fin, por lo que no se improvisa y es imprescindible contar con dos elementos clave: actitud y herramientas. Actitud, porque las personas son el epicentro de las organizaciones, y herramientas, porque la actitud por sí sola no es suficiente. Cada situación, cada cliente requiere elegir las herramientas de innovación más adecuadas para conseguir los resultados deseados. Hoy lunes vamos a dar comienzo al webinario Certificación PYME Innovadora, que tendrá una duración de unos 90 minutos aproximadamente. Comenzaremos con una presentación de los servicios de la Enterprise Europe Network de la mano de nuestra compañera Lucía Díaz. A continuación, de la mano de Ana García, daremos comienzo a este quinto webinario diseñado específicamente para las pymes interesadas en obtener la certificación de PYME Innovadora. Por último, dedicaremos un espacio a preguntas a los ponentes. Si lo desean, durante la exposición de los ponentes pueden mandarnos sus preguntas a través del chat y nosotros le trasladaremos las preguntas a los ponentes. Y si no, pueden esperar al final del webinario y preguntar directamente a los mismos, pulsando en la opción levantar la mano que aparece al clicar en el icono de reacciones que está en la parte inferior de la pantalla. Recordarles, por un lado, que el webinario será grabado, por lo que si alguna persona no desea que su imagen aparezca en la grabación, puede desconectar la cámara. Y por otro lado, recordarles que si desean que les remitamos por correo electrónico el material presentado en este webinario, es necesario poder identificarles durante el webinario, por lo que necesitamos o bien que la información que aparece en su pantalla incluya su nombre y su entidad, o bien su nombre y apellido, o bien el correo electrónico. Sin más dilación, doy paso a nuestra compañera Lucía Díaz, que nos va a presentar los servicios de la Enterprise Europe Network. Lucía es licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla y tiene un MBA por la Escuela de Organización Industrial. Cuenta con más de 15 años de experiencia en aspectos relacionados con la innovación, transferencia de tecnología y conocimiento, y también en programas internacionales de financiación de I+D+I. Con más de 20 años de experiencia en aspectos relacionados con la innovación, la transferencia de tecnología y conocimiento en programas internacionales de financiación de I+D+I, y actualmente desempeña el cargo de técnico en el área de desarrollo de negocio y soporte de valor en Andalucía Trade, donde coordina el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network. Lucía. Bueno, como decía mi compañera María José, yo soy Lucía Díaz, soy la responsable del proyecto Enterprise Europe Network en Andalucía, y como bien decía ella, pues todo este ciclo de jornadas de innovación lo organizamos en el marco, pues, de las actividades que desde Andalucía Trade organizamos en el marco de la red. ¿Qué es la Enterprise Europe Network? Pues la Enterprise Europe Network es una iniciativa europea impulsada por la Comisión Europea en 2008, y es un proyecto, un programa que lo que hace es, pues, cofinanciar el establecimiento de una red que proporciona servicios de apoyo y asesoramiento a las pymes innovadoras y con ambición internacional a nivel mundial, y nosotros lo que hacemos es, pues, prestar los servicios de la red a nivel andaluz. La manera en la que se articula esta red, pues, es a través de consorcios, y en la actualidad, pues, estamos más de 450 organizaciones en los aproximadamente 60 y pico consorcios que conforman la red, con una presencia en más de 40 países, con más de 3.000 técnicos trabajando para la red y con un presupuesto, como veis en esta diapositiva, de, pues, 164,5 millones para 3 años. Estos 3 años es el periodo que abarca desde el 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2025. Es decir, este proyecto actual finaliza en junio de 2025, pero aplicamos y hemos conseguido la prórroga, con lo cual el proyecto tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. En esta diapositiva podéis ver el mapa, podéis ver dónde tiene presencia la red. Como veis, no solo tiene presencia en Europa, sino también tiene presencia en América, en África y en Asia, ¿vale? Y en Oceanía.
Para que entendáis, bueno, pues os comentaba, ¿no?, que somos unos más de 60 consorcios. En el caso de España somos 9 consorcios que entre todos cubrimos todo el territorio nacional, más las islas, más las 2 ciudades autónomas. Y en el caso de, pues de Andalucía, el consorcio lo conforman Andalucía Gatrade en calidad de coordinador, y además contamos con la colaboración en el consorcio de la Confederación de Empresarios de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Y nosotros prestamos servicios por lo que es toda Andalucía, Ceuta y Melilla. En cuanto a cuál es el enfoque de la red, ¿no?, cómo prestamos nosotros los servicios, pues el enfoque que usamos es un enfoque siempre centrado en el cliente, es decir, nosotros organizamos actividades que pensamos que pueden ser de interés para las empresas andaluzas, pero siempre atendiendo a necesidades propias del tejido industrial andaluz. Es decir, nosotros para prestar un servicio a una empresa lo que vamos a hacer es sentarnos con la empresa, ver qué necesidades tiene, cuáles son los objetivos que quiere alcanzar, y en base, pues, a esos objetivos que definamos, tanto a medio como a largo, vamos a diseñar una serie, una batería de servicios y actividades para que de una manera práctica y a través de un servicio de acompañamiento, pues podamos contribuir a que la empresa alcance los objetivos que se marcan. En cuanto a los servicios, ¿cuáles son los servicios que proporcionamos en el marco de la red? Pues los servicios estarían pues, estructurados en 4 bloques fundamentales. Un primer bloque, que es todo lo que tiene que ver con innovación y transferencia de tecnología y conocimiento. Un segundo bloque más centrado a todo lo que es el acceso a financiación, tanto pública como privada. Un tercer bloque que con una batería de servicios dirigidos a apoyar el acceso a nuevos mercados de las empresas y su internacionalización. Y un cuarto que viene derivado de la implementación, ¿no?, o para contribuir a alcanzar los objetivos que marca la Estrategia Industrial Europea, es decir, contribuir a que las empresas transicionen sus modelos de negocio hacia modelos más sostenibles, digitales y resilientes, lo que quiere decir que estos servicios están centrados en contribuir a la sostenibilidad, a la digitalización y a la resiliencia, en nuestro caso, de las empresas andaluzas. Si nos centramos en el servicio de innovación, ¿no?, o de apoyo a la innovación, pues al final lo que pretendemos es mejorar el potencial, ¿no?, de las pymes andaluzas, pues para innovar, crecer y desarrollar nuevos productos y servicios y modelos de negocio. Y sobre todo también, pues para que toda esa I+D que se genera en el tejido industrial andaluz, pues llegue al mercado en la forma de productos o servicios innovadores. Dentro de estos servicios de innovación, que además engloban pues todo lo que tiene que ver con servicios avanzados para la protección industrial e intelectual, pues tenemos un servicio que es lo que nosotros llamamos un diagnóstico de innovación o un análisis de la capacidad de innovación de la empresa. Con este servicio lo que pretendemos es pues llevar a cabo un análisis de distintas secciones de la empresa, pues para ver cómo se está abordando pues la estrategia de innovación, temas como son liderazgo en planificación, cultura de innovación, cómo está alineada esa estrategia de innovación con la estrategia comercial, etcétera, etcétera, de manera que a través de la implementación pues de este diagnóstico de innovación o análisis, ¿no?, de la capacidad de la innovación de la empresa, pues podamos ayudar a las distintas pymes andaluzas pues a identificar debilidades en el modelo de innovación de la empresa, es decir, cuáles son aquellos aspectos en los que se puede mejorar para que esas estrategias estén alineadas. Vamos a priorizar las áreas de mejora y vamos a elaborar pues, un informe que sirva de base pues, para que la empresa pueda llevar a cabo pues, esa mejora, ¿no?, y esa priorización de aquellas áreas que detectemos en las que bueno, pues se puede avanzar en alguna manera. Además, elaboraremos un plan de acción donde vamos a definir distintas acciones y actividades pues, para contribuir de una forma efectiva y práctica a esa mejora. Y además, debéis tener en cuenta que a través de este análisis, ¿no?, de capacidad de innovación de la empresa, si alguna de vosotras está pensando o está interesada en certificar la empresa en la ISO de gestión de la innovación, pues este análisis le va a ayudar pues, para hacer un análisis previo al que después se requiere para la certificación. Y yo sin más dilación
pues ya le cedo la palabra a mi compañera María José Romero. Si tenéis alguna pregunta, pues lo vemos al final de la jornada. Muchas gracias. Pues eso, muchísimas gracias, Lucía. Damos paso a Ana García, con la que a lo largo de una sesión dinámica y práctica obtendremos los conocimientos clave y las herramientas prácticas necesarias para comprender el proceso de certificación de pyme innovadora, también para solicitar la certificación y aprovechar al máximo sus ventajas fiscales y estratégicas. Ana es ingeniera agrónoma por la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Ha desarrollado su carrera en la intersección entre la innovación, financiación y estrategia empresarial, aportando un enfoque práctico y orientado a resultados en cada proyecto. Especialista en financiación de la innovación y consultoría estratégica en I+D+I, con más de 15 años de experiencia en la gestión de la implantación de estrategias de financiación para empresas en distintos sectores. Su conocimiento en fondos públicos y en programas de incentivo le permite a las organizaciones optimizar su retorno de inversión en proyectos de innovación. Actualmente trabaja como consultora y formadora freelance, desarrollando actividades formativas y asesorando en planes de financiación, incentivo fiscal y coordinación de proyectos de I+D+I. Ha colaborado con empresas y entidades en el diseño e implementación de estrategias de financiación, ayudándolas a maximizar los beneficios de las ayudas públicas y sistemas de retorno fiscal. Anteriormente formó parte de AIMIM España, donde se especializó en la evaluación y coordinación de proyectos de I+D+I, centrándose en el análisis de valoración de intangibles e implantación de sistemas de gestión de innovación. En el ámbito formativo, cuenta con más de 3 años de experiencia como docente y ha impartido más de 200 horas de formación en financiación de la innovación, consolidando así su perfil como experta en el área. Ana. Pues como comentaba María José, voy a impartir el webinar de certificación de pyme innovadora y la sesión la he dividido como en 3 bloques. La primera es muy importante poner el foco qué es este sello de pyme innovadora dentro de un marco y definición conceptual legal de normativa. Otro punto importante es identificar la importancia de ser una pyme innovadora certificadora, que os daré las claves para llegar a ello y las herramientas y vías que proponen este sello. El segundo bloque será la tramitación del sello, todo el proceso de obtención, cómo se puede llevar a cabo. Y también he visto interesante incluir el sello ENISA de empresas emergentes, porque es independiente al sello PYME Innovadora, ahora lo veremos, pero a raíz de la ley de startups del 2022 surge este sello que para empresas emergentes de hasta 5 años es muy interesante acceder a este sello por los beneficios fiscales que también proponen. Y por último veremos las bonificaciones a la seguridad social por personal en exclusiva I+D, que a raíz de obtener este sello PYME Innovadora se pueden acceder y ser compatibles con las deducciones fiscales. Si os acordáis, en el anterior webinar os comenté dentro de los incentivos fiscales, las deducciones fiscales por I+D+I era una de las herramientas que más proponía impulsar todas las actividades de I+D+I que llevan a cabo las empresas. Bueno, antes de empezar a dar paso a cómo se llega al sello de pyme innovadora, sí que me gustaría hacer un inciso en las empresas, porque cuando entramos en este bloque de conceptos, muchas de las empresas se plantean si necesitan innovar, si innovamos, cómo podemos hacer a este sello, tenemos que dar un paso más allá. Y en este caso os quería plantear que las pymes llevan a cabo actividades diarias en las que se pueden identificar como I+D+I. El punto está en que cada vez las empresas tienen que ser más competitivas, acceder a mercados y eso les impulsa a llevar a cabo actividades de I+D+I. En el marco del sello de PYME Innovadora nos encontramos que no solo tenemos que hacer actividades de investigación y desarrollo, sino la innovación tecnológica también es elegible y ese marco de I+D+I propulsa que las empresas puedan acceder a este sello fácilmente. Como se indicaba, el desarrollar nuevos productos, nuevos procesos dentro de este marco hace que las empresas se identifiquen como innovadoras. Y también el contar con personas que trabajan en este tipo de actuaciones, que no tienen que ser investigaciones o tener un área de I+D, como comentaba en la webinar de deducciones fiscales. Las empresas tienen una estructura, un departamento de producción, calidad, que muchas veces se propone
proyectos que tienen carácter de innovador porque hay que incluir un salto tecnológico, una novedad tecnológica que hace que se pueda justificar que esa actuación es I+D+I. Y el resultado de todo ello es que las empresas que día a día están haciendo estas actividades y lo desconocen, pues no aprovechan estos incentivos y entonces sí que es una desventaja competitiva, frente a la competencia, porque como comentábamos, el innovar te propone unas herramientas que tienes que estar día a día conocedoras de las mismas para propulsar esos proyectos de forma más dinámica con financiación, como ahora veremos también el beneficio de tener este sello de PYME innovadora. Bueno, primero, aquí voy a minimizar. Vale, ¿qué es el sello PYME innovadora? El sello PYME innovadora nace en el marco legal en 2014 que propuso ya la posibilidad que las empresas innovadoras se diferenciasen. Pasó un año hasta que a finales el Ministerio diera a conocer la orden regulatoria definitiva el 5 de junio del 2015, que ahí os indico la ECC 1807-2015. Y a partir de esa orden ya tenemos la posibilidad al conjunto empresarial español de obtener una regularización acerca, primero, por un lado, de cómo os pedimos el sello de PYME innovadora y por otro, la creación y regulación de funcionamiento del registro público de PYME innovadora. Ambos mecanismos hoy en día son dos ejes de la principal diferenciación pública de aquellas empresas que indagan en su día a día por la búsqueda de una mayor competitividad empresarial, es decir, poner en valor a las empresas que hacen innovación y no solo poner en valor, sino que tengan un reconocimiento a través de este sello que le permita acceder de una manera más ágil y fácil a una financiación pública, así como unos incentivos fiscales en este tipo de actuaciones. Dentro de este marco, ¿por qué se motivaron esta iniciativa, ¿no? Como he adelantado un poco primero, discriminar públicamente a las empresas que desarrollan iniciativas innovadoras, es decir, ponerlas en valor, un valor añadido a aquellas empresas que están día a día apostando por una innovación constante y dinámica, dar visibilidad a los efectos positivos de esta innovación en las empresas que lo aplican y buscar la inversión en el ecosistema innovador de un mayor número de empresas. Todos estos tres ejes fueron los que impulsaron este marco, ¿no?, de definición de sello PYME innovadora. Una diferenciación, una mayor visibilidad y estar identificadas e inmersas en un ecosistema innovador que muchas veces las empresas, primero, no conocen la actividad innovadora que hacen, pero por otro lado también desconocen el ecosistema innovador que hay que impulsa este tipo de actuaciones. Son conectores, como decía Lucía, de forma colaborativa en consorcios para hacer proyectos que les puede ayudar a tener esa mayor competitividad en el sector en el que operan. Bueno, por remarcar, es el último incentivo fiscal impulsado por el Minerco, que sirve como distintivo de acceso a determinadas políticas dirigidas a ayudas a las pymes, y el objetivo es regularizar este sello de PYME innovadora, creación y regulación del registro de la PYME. Hemos comentado el marco, por el objetivo principal. Primero es regular este sello y luego tener un registro. ¿Vale? Y aquí es importante tener dos conceptos claros: qué es PYME y qué es ser PYME y qué es ser innovadora. Entonces, dentro de la categoría de PYME, con la definición de la norma europea del 6 de mayo del 2003, el marco es la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas que están constituidas por las que ocupan a menos de 250 personas, cuyo volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones. Es importante esta categorización porque es un requisito, ¿no?, estar dentro de este marco de categoría de PYME y abarca desde las microempresas, pequeñas y medianas empresas. Y en el caso también una puntualización de joven empresa que también recoge este marco legal, debe tener una antigüedad inferior a 6 años desde la fecha de inicio de la actividad.
Eso ahora más adelante veremos este tipo de certificaciones de joven de empresa y por eso es importante conocer en qué marco de antigüedad vamos a 6 años desde su constitución. ¿Y ser innovadora qué es? Bueno, hay 3 puntos principales en donde se debe justificar ese carácter innovador de las empresas. Primero, que una empresa haya recibido financiación pública en los últimos 3 años. Así que es importante que cuando tú accedes a la financiación pública tienes que cumplir unos requisitos y no solo es que te la concedan, sino que luego la justificas adecuadamente y no tengas ninguna revocación incorrecta o una insuficiente ejecución de la actividad financiada. Entonces, si has recibido esa financiación en el marco que ahora os comento de convocatorias y se ha justificado correctamente y habéis recibido la ayuda, en este caso es uno de los puntos en que podéis justificar que sois una empresa innovadora. ¿Qué convocatorias pueden justificar esta financiación pública? Pues tenemos las del 10º Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación, SPECTI, que va desde el 2024 al 2027. Este plan se va renovando cada 3 años y actualmente se ha actualizado el plan estatal. Aquí desde el Ministerio de Ciencia e Innovación están publicando todos los programas que impulsan proyectos de I+D+I, tanto incluso de captación de talento, inserción de talento en la empresa con doctores, con las Torres Quevedo, hay proyectos en colaboración, una serie de programas que impulsan todas estas actuaciones dentro del marco de investigación y desarrollo que puedan ejecutar las empresas. Otras ayudas para la realización de proyectos de I+D+I a través del organismo CEDETI, que es un organismo que año a año propone unos programas muy interesantes para las empresas. Tiene unas líneas en las que no hay concurrencia competitiva, en la que los proyectos, si se identifica esa naturaleza de I+D, pues pueden acceder las empresas y tienen una financiación mixta entre financiación bonificada, que solemos llamar en el sector de consultoría, en que tenemos una parte, un préstamo en condiciones de interés más bajo que el mercado, y luego tienes una parte de tramo no reembolsable que no necesitas devolver. Luego tenemos las convocatorias del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 21-27 actualizado, que sería el Programa Horizonte Europeo de la Unión Europea. Como veis, tenemos 3 marcos de ayudas, tanto 2 nacionales como el europeo, que si accedes en los últimos 3 años pues que vas a solicitar el PYME Innovadora, estás justificando que eres innovadora. Otro punto sería, si no accedo yo a financiación, ¿cómo puedo demostrar mi carácter innovador mediante mi propia actividad? Si dispones de una patente propia en explotación en un periodo no superior a 5 años anterior al ejercicio de solicitud de sello, también se valida como innovadora. O otro punto importante es haber obtenido en los 3 años anteriores al ejercicio de solicitud del sello el informe motivado vinculante positivo a efectos de la aplicación de deducciones fiscales por I+D+I. En la webinar de deducciones fiscales que vimos el otro día, uno de los mecanismos para acceder a las deducciones fiscales vimos que era a través de la certificación de los proyectos de I+D+I, y como obtención de mayor seguridad jurídica se solicitaba el informe motivado vinculante al Ministerio de Ciencia e Innovación. En el caso que su resolución sea positiva, nos encontramos con una evidencia en el que estamos promoviendo proyectos de I+D en nuestra compañía y, por tanto, entramos dentro de la definición y el marco legal que muestra el ser innovador para acceder a este sello. Por último, sería cuando haya demostrado su capacidad de innovación mediante algún tipo de certificaciones. Es decir, si yo no accedo a financiación pública en el marco de ayudas que hemos comentado, si yo no dispongo de una patente y tampoco he solicitado un informe motivado y tengo el resultado, informe motivado positivo, ¿qué otra vía puedo yo acceder para justificar esa innovación, ¿no? Que soy una pyme innovadora? Pues en este caso sería a través de unas certificaciones que os muestro. La primera sería la de Joven Empresa Innovadora,
ahí os identifico la especificación de la norma ENOR. Aquí esto es un sistema binario y tienes unos requisitos. Los gastos de I+D+I deben representar al menos el 15% de la actividad en el año anterior. El plan de formación e innovación de los ejecutivos, al menos 35 horas esa parte. Y luego demostrar un plan de negocio, sobre todo en la parte financiera, que debe estar muy detallado. Con estos requisitos, atendiendo a un procedimiento, especificación de certificación de AENOR, de la norma de AENOR, podemos justificar y certificar que somos joven empresa innovadora. Vale, si somos pequeña microempresa innovadora, nos podemos ir a otra normativa, a ENOREA 47. Este va por un sistema de puntos que te limita desde un mínimo de 400 a 1.100 puntos para ser pyme innovadora. Tiene 28 indicadores y he puesto aquí los más relevantes. Primero, recursos aplicados a la actividad de I+D+I, que tendríamos como 400 puntos. Un proceso de innovación demostrable donde identificamos cómo innovamos, cómo tenemos dispuesta la organización de la innovación en nuestra compañía, llegaría a 200 puntos. Y luego otro punto muy importante son los resultados y valorización, registros de esos resultados y el empleo de I+D+I, que iría a 400 puntos. Y por último nos encontraríamos con la certificación bajo la norma UNE 166.002 del sistema de gestión de la I+D+I, si nosotros mismos, la empresa tuviese este sistema de gestión certificado. Por tanto, hay 3 vías de poder justificar y demostrar que somos innovador, y dependiendo de la casuística que os encontréis, podéis acceder a este sello PYME innovadora. Y también conociendo estas vías, también se puede hacer una estrategia en las empresas. Primero, aterrizar que yo estoy innovando, que las empresas están innovando, identificar muy bien qué vías tienen, qué estructuras mantienen, qué recursos tienen, y a partir de definir una estrategia. En el caso que veáis ahora, pues estas 3 puntos es que no puedo justificar ninguno. Bueno, es importante tener este mapa de conocimiento para, a partir de ahora, con los beneficios que os voy a comentar, sea interesante el poder acceder a esto. Vale. La importancia de ser pyme innovadora certificada. Bueno, es un distintivo para fomentar la innovación por parte de las administraciones públicas, como comentábamos, ese valor añadido, ese posicionamiento en el ecosistema innovador, y que te permite, pues, tener una mayor agilidad de trámites con la administración en ayudas directas, igualmente la emisión de informe motivado vinculante, así como la compra pública innovadora. Por otro lado, tienes acceso a una línea de financiación blanca, el ICO, y otras vías de financiación que, como hemos comentado, de financiación que puedan impulsar y mejorar este acceso a las empresas innovadoras. Luego, un punto muy importante es la compatibilidad entre deducciones fiscales y la bonificación a la seguridad por personal investigador. Las empresas PYME, esto no pasa con las grandes empresas. El poder tener esa compatibilización tiene un mayor retorno de esas actuaciones, porque ahora luego veremos ejemplos de la bonificación, pero al acceder a la deducción fiscal sobre los gastos de I+D que estás realizando en tu año fiscal, puedes llegar en torno desde un 12% hasta un 42% de deducción fiscal. Y la bonificación en la seguridad social te permite reducir tu cuota social. Por tanto, hay una compatibilidad que lo que impulsa es mayor retorno de esos proyectos, y es muy interesante. Ahora lo veremos más adelante. Y luego, por otro lado, sí, un prestigio, un reconocimiento, un valor añadido a la marca, que hoy en día es muy importante tener el foco, que las empresas que innoven se comuniquen y se acceda, ¿no?, a esos ecosistemas que te proponen colaboración con otros partners, otros socios, y el valor añadido a la marca es muy interesante. Este tipo de sello PYME innovadora tiene una duración de 3 años con opción a renovación. Es decir, una vez que lo obtenemos, durante 3 años tenemos este sello de PYME innovadora, y te permite todos este fomento de innovación que comentábamos.
Vale, el proceso de obtención de pyme innovadora. Bueno, aquí os he puesto un link en el que podéis acceder, como esta presentación luego os la pasarán. Aquí es todo el proceso de obtención, tienes dos vías. El primero sería sin certificado y el otro, como has visto, con certificado. Si nosotros tenemos sin certificado, es totalmente gratis. Si la empresa cumple los criterios ser pyme y ser innovadora, puede optar al sello sin necesidad de pasar por certificación y es accediendo a esta aplicación, te das de alta. Ahora veremos el registro de RUS que tiene que tener la empresa. Vuelcas una de la información que avale que eres innovadora, ya sea con la resolución positiva y definitiva de que has obtenido una ayuda o una patente, obtener un informe motivado vinculante positivo. En ese caso, todas estas vías hacen posible el que tú me accedáis a este link, lo vuelcas y la resolución realmente es bastante rápida y te permite que tengas una vigencia de 3 años. En el caso certificado, pues aquí ya tenemos que ir al proceso de entidad certificadora, que podemos acceder a diferentes certificadoras, EQA, ENOR, ACIE, que mediante el proceso que ahora veremos, pues obtenéis el certificado y esa es la evidencia de que eres innovador. Igualmente se accedería a esta aplicación y se subiría ese certificado. Bueno, existen dos listas de empresas en las que Mirico puse la información para poder garantizar que se trata de pyme innovadora. Aquí tenemos, si vamos a sin certificado, las empresas si ya están inscritas en el registro de entidades del MINECO, si SENRUS, ahí solo faltaría la autorización de las mismas para la comprobación de la agencia tributaria y aquí se hace una aplicación telemática operativa que se accede a través de la sede electrónica del Secretario de Estado de I+D+. En ese caso ya tendríamos esta lista de empresas o a la lista B, que sería falta el registro en el SISEN, en el registro de entidades del MINECO. Entonces, en este registro de entidad se presenta la solicitud y se aporta la documentación y ya accederíais a la firma electrónica. Aquí os he puesto un link donde accederíais a esa aplicación para poderos daros de alta. Ahora todo esto se ha desviado al Ministerio de Ciencia e Innovación, que es el que regula todos estos trámites de registro. Y el proceso de obtención con certificado, bueno, ¿cómo se hace esa solicitud? Habría que presentar una memoria por parte de la empresa en la que se hace una presentación de la actividad que lleva la empresa, primero a nivel estructural, organizativa de su negocio y luego identificar muy bien las actuaciones de innovación que lleva a cabo. Hay una información sobre los requisitos, ¿vale? Luego también hay dentro de la memoria una información relativa a cada indicador de la norma ENOR que se van identificando y hay que mostrar las acciones que se llevan a cabo, qué metodología de cálculo y qué contabilidad analítica se mantiene. Y luego hay un requerimiento de información adicional en caso necesario de una vez que nosotros hemos redactado la memoria, a lo mejor suelen pedir alguna información adicional que complete esa información de la solicitud para el certificado. En la toma de decisión se hace una puntuación de 400 a 1000 puntos y se adjudica el certificado y ya se hace el registro en el MIFIN con la solicitud del sello en el link que os he facilitado. El proceso con certificado primero le supone a la empresa un gasto adicional. Es un proceso, pues como toda norma, certificación que lleva un tiempo y una dedicación y una justificación. Entonces, bueno, cuando se plantean esos procesos de obtención, hay que ver si la empresa le interesa ir a la vía sin certificado o la vía con certificación en el caso del beneficio que va a obtener de ese sello PYME innovador. Vale, aquí quería comentaros, una vez que hemos visto la importancia del sello PYME, cómo definimos que somos innovador y por la normativa nos encontramos dentro de la categoría de PYME, a raíz de la
como se indicaba la ley de startups en el 2022, se fomenta un certificado de empresas emergentes startups, que es independiente al sello PYME Innovadora. He querido poner porque es interesante si alguno de vosotros os encontráis en esa tipología de empresas startups, es interesante conocer este tipo de certificaciones que se hacen a través del organismo ENISA, en que los emprendedores pueden certificar su condición de empresa emergente y accedes aquí, en este caso, principalmente a una serie de beneficios fiscales. ¿Vale? La evaluación se realiza, como he comentado, por ENISA y hay un plazo máximo de 3 meses. Se accedería al link de la página web de ENISA y te muestra cómo acceder a ese proceso de certificación. Y es igualmente que hemos comentado el proceso de certificación para certificar como innovadora a través de la norma ENOC. Aquí también habría una parte de memoria, de plan de negocio, una serie de documentación y requisitos que te plantea a mostrar para justificar esa capacidad innovadora de las startups. Aquí, ¿qué criterios se valoran? Pues la antigüedad de la empresa, aquí hablamos hasta 5 años, que tenga sede social en España, el carácter innovador, que la memoria se describe, ese impulso de actuaciones que la empresa va a desarrollar, la no cotización en bolsa y aquí en este caso el volumen de negocio debe ser inferior a 10 millones de euros. Con esos criterios pues, se obtiene el sello ENISA de empresa emergente. Y aquí os he comentado, os he plasmado los beneficios fiscales para empresas emergentes. ¿Por qué es interesante tener este sello? Es una empresa que está iniciándose, el disponer de unos beneficios a nivel de incentivos fiscales le facilitará su desarrollo, ¿no? Ya que la tributación pasa al 15% los primeros 4 años de actividad si cumples los requisitos. Pueden solicitar aplazamientos en el pago de impuestos durante los 2 primeros años de beneficios y están exentas de realizar pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Este tipo de beneficios e incentivos fiscales pues, le promueven a las empresas como disponer de un poquito más de bolsa, ¿no? De tesorería, al no tener esa tributación del 25 al 23 que por ley deberían de tributar en impuesto de sociedades y pues les permite estar unos años en que la carga fiscal es reducida y pueden destinarla a impulsar su negocio, su actividad innovadora, ¿no? Y por otro lado, que también es importante la atracción de inversión extranjera, fomenta la compra pública innovadora, también te permite entrar en entornos regulados de pruebas, porque muchas veces las startups se encuentran en TRLs a nivel de madurez tecnológica bajos en el que necesitan esa parte de pasar a entornos reales para ir avanzando, ¿no? En su desarrollo y en su ejecución de empresa. Y es una parte importante disponer este sello porque te permite entrar en programas en que tú en un entorno regulado de pruebas puedes validar a escala a TRLs más alto tu tecnología, el desarrollo que tú estás haciendo, permitiéndote entrar más ágilmente al mercado. Este tipo de conceptos de startup parten de un conocimiento tecnológico, eso es su core business, pero muchas veces se quedan sin ese éxito porque no llegan a la introducción en el mercado por ese recorrido que les falta. Entonces, disponer de este sello, por un lado tienes estos beneficios fiscales y luego hay otra parte que comentaba, ¿no? La parte de pruebas es interesante para este perfil de empresas. Y luego pues, poder entrar en proyectos de colaboración público-privada y también acceder a un sistema estatal de ayudas al emprendimiento, que también les dinamiza y agiliza mucho toda esa parte de conocimiento, ¿no? Y estar ahí en ese ecosistema de emprendimiento. Y ahora vamos, mirando el tiempo porque es un poco rápido, os voy a pasar al tercer bloque, que son bonificaciones a la seguridad social por personal de I+D+I. Como veíamos en la webinar de deducciones fiscales, hay unas herramientas que permiten a las empresas, esos proyectos que llevan a cabo de I+D+I, pues tener
una vía de financiación que le podíamos llamar indirecta. Tenemos la financiación directa de ayudas públicas. Pondríamos en la financiación indirecta, que encontramos que son todos incentivos fiscales, y como comentábamos, estábamos hablando de deducciones fiscales y otro tipo de vehículos que promovían que ese esfuerzo que hacen las empresas año a año en I+D+I, pues luego tengan una reducción en su cuota, ¿no?, de pago de impuestos. Incluso veíamos esa vía de monetizar las deducciones fiscales a través del cashback, accediendo a ese informe motivado vinculante que les proponía pues, una vía, ¿no?, de esa financiación de proyectos. Si complementamos a estos incentivos fiscales las bonificaciones a la seguridad social, como os adelantaba, pues tenemos una rentabilidad muy interesante para las empresas que le permiten continuar, impulsar y dinamizar este tipo de actuaciones. Entonces os voy a introducir el concepto de bonificaciones a la seguridad social, que consiste en la reducción de la cuota de la seguridad social en un 40% del personal investigador que se dedique más del 85% de su tiempo a actividades de I+D+I. Y está regulado por el artículo 2014. Ahora veremos que hay un cambio de normativa, pero la base donde nace este incentivo, que quedó unos años parado, se reactiva en 2014 y entonces promueve a las empresas el tener una bonificación. Por tanto, las empresas se animan a contar con perfiles de estas características de I+D+I y, por supuesto, promover este tipo de actuaciones, proyectos de investigación, desarrollo e innovación. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Bueno, los trabajadores deben estar incluidos en los grupos 1, 2, 3 y 4 de cotización. Eso es importante porque no todo el personal puede acceder a esta bonificación. Entonces tenemos que tener en cuenta que a la hora de dar de alta un perfil técnico, la empresa tiene que considerar estos grupos de cotización para acceder a las bonificaciones a la seguridad social. Deben estar dedicados a actividades de I+D+I con un carácter exclusivo por la totalidad de su tiempo de trabajo en la empresa. Ahora veremos los porcentajes. Y, por supuesto, disponer de un contrato de trabajo indefinido, prácticas u obra y de servicio. Ahora veremos también ese tipo de contratos, ¿no? Entonces, estos 3 requisitos hacen que las empresas puedan acceder a estas bonificaciones a la seguridad social. Como os comentaba, hay un cambio en normativa y en enero de 2023, a través de este Real Decreto 1/2023, establece una serie de cambios relevantes que afectan considerablemente a este incentivo. ¿Qué cambios se originan? Pues los principales son: para el personal que está contratado con posterioridad al 1 de septiembre del 2023, porque hace un tránsito, nos encontramos personal previamente contratado al 1 de septiembre de 2023 y con posterioridad al 1 de septiembre de 2023. Se albergan las dos normativas vigentes en función de cuándo se ha hecho la contratación. Si nos encontramos con un personal contratado con posterioridad al 1 de septiembre, solo las nuevas contrataciones indefinidas son las que se benefician de esas bonificaciones. Este cambio ha limitado y no ha facilitado ese acceso a bonificaciones, no es facilitado, pero sí que pone unas condiciones más estrictas a la hora de acceder a estas bonificaciones a la seguridad social. Y uno de ellos es eso, que las nuevas contrataciones indefinidas solo pueden beneficiarse de estas bonificaciones. Y también se permite un periodo máximo de bonificación de 3 años por personal investigador. Antes, con la anterior normativa, tú año a año te ibas bonificando y no había ningún periodo, ¿no?, de limitación. Ahora aquí nos encontramos que tan solo son 3 años. Pero sí que promueven una bonificación adicional, en lo que nos encontramos un 5% más de ese 40% para personas jóvenes y otro adicional del 5% para mujeres. Entonces podemos tener, aquí os he puesto un dato, una bonificación máxima de 362,5 euros mensuales por cada trabajador.
Entonces, ahora veremos la diferencia para el personal contratado previamente al 1 de septiembre. Este se rige por la aplicación de las condiciones reguladas del 2014 y no se incluyen estas limitaciones y estos beneficios marcados en los puntos anteriores. Por una parte, tienes la ampliación de ese periodo que puedes hacer año a año y no necesariamente tienen que ser contrataciones indefinidas. Sin embargo, ya no puedes acceder a esta bonificación adicional del 5% o del 5% para mujeres, que el objetivo de esta bonificación adicional es promover la contratación de personas jóvenes y en el caso del 5% adicional, para mujeres. Entonces, viendo este marco normativo, las empresas tienen que decidir en el momento que van a contratar a una persona con un perfil de I+D+I. Muchas veces las empresas día a día van viendo su actividad y contratan sin tener este punto, ¿no?, de conocer este tipo de bonificaciones que son muy interesantes, y las asesorías no suelen tampoco informar de este tipo de bonificaciones, porque hay otro tipo de bonificaciones, pero es muy importante que una vez que definas que yo innovo, identifico que estoy haciendo proyectos de innovación y que para ello voy a tener que reclutar talento, o del talento que yo tengo en un perfil técnico, poder acceder a este tipo de bonificaciones. Ahora veremos un ejemplo práctico para que veáis el impacto cuantitativo que supone estas bonificaciones, ¿no?, el acceder a este tipo de bonificaciones. Bueno, aquí tenemos, para que veáis, esa bonificación a la seguridad social es del 40% sobre la cuota patronal por contingencias comunes, que realmente es 23,60%. Entonces, si tenemos un investigador con un salario de 35.000 euros, aquí tendríamos que realmente el importe de bonificación sería 35.000 por 23,60, que es la cuota patronal donde está la bonificación por contingencias comunes, y le aplicaríamos un 40%, donde tendríamos una bonificación de 3.304 euros que dejarías de pagar a la seguridad social. Por tanto, esto es con un personal investigador. Por tanto, esto es muy interesante para dependiendo de las personas que se disponga la compañía, acceder a esta bonificación. Y luego diréis, bueno, y para acceder a esta bonificación, ¿qué documentación necesito? Porque es muy interesante todos estos incentivos, igual que pasaba con las deducciones fiscales, pero se necesita justificar esa capacidad innovadora del personal que está dedicado a estas actividades. Entonces tendríamos dos opciones. Si tenemos más de 10 trabajadores, de 10 trabajadores o más que queréis acceder, que quieren acceder la empresa a esta bonificación a la seguridad social, pues tendríamos que acceder a un certificado, más ese certificado luego se emitiría un informe motivado vinculante. Es un proceso que se hace igualmente con una certificadora acreditada, en el que tenemos que justificar a través de una memoria contenido de los trabajadores que están desarrollando esa actividad, y la certificadora, cumpliendo unos requisitos, emite una certificación que obtienes luego un informe motivado vinculante que te va a permitir el acceder a esta bonificación. En cambio, si luego tienes otra vía en que si tienes 9 trabajadores o menos, no es necesario acceder a esta certificación. Sin embargo, se recomienda la memoria descriptiva de esas actividades de I+D+I relacionadas con los trabajadores bonificados. ¿Vale? Entonces es importante esa memoria descriptiva, igualmente que pasaba con las deducciones fiscales, que tenías la opción de hacer un autoliquidativo en el que tú vas a acceder, declaras deducciones fiscales sin tener una certificación, pero sí que tienes que tener un soporte documental en el que justifique que esos proyectos son de I+D+I. En este caso, con las bonificaciones pasaría lo mismo. Hay que justificar las actividades que están desarrollando durante todo el año, los meses que se están bonificando los trabajadores, y explicar realmente qué actividades están llevando a cabo y qué horas de imputación se le da a esos
a esos trabajadores para llevar a cabo esas actuaciones. En este caso, si obtienes el sello de pyme innovadora, pues te permite y accedes a la bonificación, pues como se ha adelantado, ¿no? Tendríamos una bonificación más una deducción. Es muy interesante y en este caso, bueno, tienes un anexo que se presentará a la agencia tributaria junto con el impuesto de sociedades y todo ello independientemente del número de trabajadores bonificados. ¿Vale? Entonces, la estrategia es identificar, hay muchas veces que las empresas, como son gran empresas, no tienen esa complementariedad de bonificaciones y deducciones y entonces se hace una estrategia con ellos para ver si el impacto de la deducción es mayor, relevante que la bonificación, porque tener en cuenta que, como os he adelantado, la bonificación va sobre un 40% de la cuota patronal por contingencias comunes, que serían 23,60. En el caso de las deducciones fiscales, estábamos hablando que el gasto que tú puedes incluir es todo el gasto, tanto el salario bruto del trabajador como todo el impacto de del pago de la seguridad social por cada trabajador. Entonces, vemos qué estrategia seguimos. En el caso de disponer del sello PYME innovadora, es complementaria. Es interesante ver en qué situación se encuentra para acceder. Incluso a veces las empresas no tienen deducciones fiscales porque están iniciándose, están contratando al personal, están empezando a hacer la estructura necesaria para impulsar la innovación en su empresa y primeramente empiezan con el sello PYME o primero hacen las bonificaciones justificando y luego a posterior se puede acceder a ese sello PYME en el que te compatibiliza con las deducciones fiscales. Remarcar que para acceder a las bonificaciones fiscales de manera directa no es necesario tener el sello PYME innovadora. El sello PYME innovadora te complementa para poder acceder de manera simultánea a las bonificaciones y a las deducciones fiscales. Entonces, es importante tener una estrategia bien definida en el momento actual en que yo me encuentro en el desarrollo de innovación, de tecnología en mi compañía, qué opciones voy a tener. Y desde el minuto cero, si yo voy a captar personal o ya tengo personal técnico independiente, viendo en qué fecha se ha contratado para ver si se regula en un marco normativo u otro, el poder acceder a estas bonificaciones que son muy interesantes. Y la verdad es que estoy mirando el tiempo, he hecho casi una hora. Pues no, espero que se abra un debate de preguntas y cualquier acción que consideréis lo comentamos. Muchas gracias, Ana. Pues mira, han surgido dos preguntas durante tu exposición. La primera es de Manuel y la pregunta es: la UNE 166002 ha sido sustituida por la UNE 56001, ¿verdad? Sí, efectivamente. No he actualizado la presentación, disculpad, efectivamente, sí. Vale, la segunda pregunta es de Almudena y es: teniendo la certificación UNE, ¿se puede complementar con el sello? Una vez que ya tengas la certificación, puedes acceder y solicitar el sello PYME. Y otra pregunta es: ¿este sello es solo para pymes? Efectivamente, este sello es para pymes. Os he comentado el sello que hay también, que ha salido recientemente, que es el sello para empresas emergentes, startups, que es independiente al sello PYME, pero el sello PYME innovador es solo para pymes innovadoras, que entren dentro de la definición tanto de ser pyme, con la categoría que hemos comentado de número de trabajadores, volumen de negocio, balance y poder justificar adecuadamente ese carácter innovador. La verdad que sí. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu intervención. Ha sido súper interesante. Bueno, antes de terminar, recordarles a todos que os les va a llegar por correo electrónico a los que se han identificado durante el webinario, a la dirección de correo electrónico que facilitaron en su inscripción, el material presentado en el webinario y un enlace a una encuesta de valoración. Le agradecemos de antemano la colaboración para poder mejorar nuestros servicios. Y nada, gracias a todos, a Ana, a Lucía, por vuestra intervención y nos vemos el lunes que viene, 9 de junio,
que en el webinario Inteligencia Artificial para la gestión de proyectos,